A solo 3 meses de los comicios presidenciales en Venezuela, Human Rights Watch entregó hoy un informe en el que advierte que la concentración de poder por parte del gobierno de Hugo Chávez le ha dado carta blanca al mandatario para que intimide, censure y adelante acciones penales contra sus opositores. En el documento de 121 páginas, la organización internacional señala que la situación de los derechos humanos y la libertad de expresión en territorio venezolano ha empeorado desde 2008 y afirma también que no hay independencia jurídica en la nación suramericana. Nuestra corresponsal en Washington, Diana Castañeda, está con el protagonista de la noticia, el director para las Américas de Human Rights Watch. Diana, muy buenas tardes. Adelante con su invitado. Hola, buenas tardes. Precisamente para analizar y conocer más detalles acerca de este informe Concentración y Abuso del Poder en la Venezuela de Chávez, me encuentro en compañía de José Miguel Vivanco. Él es el director para las Américas de Human Rights Watch. José Miguel, gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias. En la rueda de prensa que finalizó hace pocos minutos, usted aseguraba que hay un extraordinario retroceso de los derechos humanos en Venezuela. ¿Por qué y cuáles son esos puntos importantes y centrales de este informe? El informe muestra cómo en los últimos años se ha ido concentrando cada vez más el poder en el Ejecutivo. No hay independencia del Poder Judicial. La Suprema Corte se ha subordinado completamente a la agenda del gobierno actual y ha servido simplemente para convalidar las medidas y las necesidades del gobierno del presidente Chávez. Los medios de comunicación críticos están cada vez más reducidos, sigue habiendo periódicos que critican al gobierno, pero en materia de canales de televisión hoy día solo existe un canal de alcance nacional que critica al gobierno, que es Globovisión, que ya tiene varios casos o investigaciones encima, ha sido recientemente sancionado con $2 millones por, según el gobierno, informar en términos sensacionalistas respecto de un problema en una prisión, y tiene 5 causas encima. Si llega a ser sancionado nuevamente, la ley elaborada por el gobierno de Chávez permitiría la suspensión o incluso la revocación de la licencia de Globovisión, y la sociedad civil, que está en condiciones cada vez más difíciles. Hay medidas legislativas que les impiden el financiamiento internacional, y la misma Suprema Corte ha sostenido que aquellas que reciben financiamiento internacional pueden estar comprometidas en un crimen de traición a la patria, lo cual genera un panorama de libertades y de espacios políticos en Venezuela cada vez más reducidos, que obviamente tienen un impacto en la vigencia de los derechos humanos. Usted también comentaba que ahora en el proceso de elecciones precisamente todos estos aspectos se convierten en un obstáculo para garantizar un proceso electoral democrático. Especialmente porque el presidente sigue utilizando las cadenas obligatorias de radio y televisión. Es algo que Globovisión se ha atrevido a contestar y a desafiar ante la Suprema Corte, pero la Suprema Corte hace un año, en un fallo muy claro, sostuvo que las cadenas eran legales y no había nada de malo en que el presidente quisiera cada vez que él quisiera, de acuerdo a sus necesidades, obligar a todos los medios a transmitir sus mensajes. Y ciertamente en unas circunstancias donde un poder judicial ha sido tan dócil a los propósitos, a los intereses del gobierno, es muy difícil lograr en Venezuela amparo frente a los abusos, y los medios están operando en condiciones cada vez más frágiles y con índices más fuertes de autocensura. Le hago una última pregunta. Usted comparó el gobierno del presidente Hugo Chávez con los gobiernos de Pinochet, con los gobiernos de Fujimori. ¿Por qué y cuáles son esas últimas recomendaciones que ustedes dan al gobierno del presidente Hugo Chávez? A ver, no fue una comparación directa con Pinochet. Sostuve que en la conferencia de prensa que la legislación que hoy día existe en Venezuela, que sostiene que aquellos canales de televisión que transmitan información que cause zozobra en la población, ese concepto formaba parte de la legislación durante el gobierno de Pinochet. Los medios podían ser objeto de sanciones
si transmitían noticias que causaran exactamente en los mismos términos zozobra o angustia en la población. Obviamente estamos en un terreno enormemente subjetivo que les permite a la autoridad de turno actuar con una tremenda discrecionalidad, y es el campo justamente para el abuso de poder, para cometer, para excederse y sancionar a los críticos. En cuanto a Fujimori, lo que sostuve en la conferencia de prensa es que esta idea de gobernar sobre la base de una fachada democrática no me parece que sea una idea original del presidente Chávez. Creo que uno de los precursores en la región fue Fujimori, que se ocupaba de mantener digamos, un aspecto, una apariencia de institucionalidad democrática, pero estaba todo controlado desde el poder central, cosa que lamentablemente ocurre hoy día en Venezuela.